Vamos a determinar la fórmula para la suma de dos ángulos con relación de la función del coseno. Se hace trazando un gráfico aquí que va a dividir los ángulos B y los ángulos A. Esto aquí tiene por una circunferencia, vamos a hacerlo inclusive ya trigonométrica, que tiene radio 1. Esta circunferencia la traeríamos inclusive hasta por acá, pero para dejar el gráfico limpio, más entendible, más legible, vamos a solo mencionarla. La circunferencia trigonométrica tiene que cumplir dos cosas: que esté sobre el origen, su centro, y que tenga radio 1. Aquí solo dejamos el gráfico. Vamos a trazar algunas líneas auxiliares para poder llegar a la conclusión de la fórmula. Lo primero es que vamos a trazar desde este extremo, este eje de la abscisa, una recta perpendicular. Entonces, al trazarla, esto me queda en 90 grados de inclinación. Luego, hacia este punto, vamos a trazar otra recta perpendicular también, perpendicularmente a ese tramo, de forma perpendicular. Vamos a prolongarlo, y aquí vamos a bajar una perpendicular también. Antes de proseguir, observo que en este triángulo, en estos dos triángulos, se me ha formado, mira, un ángulo recto. También tengo uno acá. Estos dos son opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que este tercer ángulo es idéntico a este, es decir, que también vale A. Entonces, ya con esto puedo proseguir haciendo los siguientes trazos auxiliares. Vamos a trazar uno desde aquí a acá, de forma tal que se me forme, son ángulos rectos, se me forme un rectángulo. Vamos a darle el nombre ahora a cada lado de esto. Luego, ¿qué tengo que hacer? Me están pidiendo la suma de este ángulo que está aquí, todo este ángulo, que es A más B. Y todo este ángulo que está aquí, con el coseno, es igual a este lado, al lado OH, sobre esta hipotenusa, y ya lo obtendría. Pero es una suma por separado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Buscar todo este lado y encontrarlo con esta hipotenusa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: coseno de A más B va a ser igual entonces a todo este lado, pero con la salvedad que solo voy a llegar hasta aquí. Todo el lado OG va a ser igual, entonces, el lado OH va a ser igual a OG menos HG, para poder tener una hipotenusa. Entonces va a ser igual a OG menos HG sobre la hipotenusa, que es OR. Ya con eso ahí, digamos que es un segmento. Con eso podemos trabajar para encontrar todo esto. Vamos a hacer otro arreglito aquí. HG es igual a MP. Entonces el coseno de A más B es igual a OG menos, en vez de poner HG voy a poner MP sobre OR, sin olvidarse de que son segmentos. Ahora podemos hacer algo más, y es que se puede hacerla parcialmente. Entonces, aquí vamos a ponerlo, que coseno de A más B puede ser igual a OG sobre OR, y MP sobre OR. Entonces, con eso aquí, las razones de esos lados en el gráfico. Aquí entonces, busquémosles por separado. OG, aquí es igual a OG. OG es todo este lado de este triángulo, del triángulo OGP. Entonces, ¿qué OG? OG es el coseno de A por la hipotenusa. Coseno de A por la hipotenusa OP. Vamos a anotarlo aquí. OG, queremos llegar a esto. OG, entonces, va a ser igual a esta hipotenusa OP por el coseno de A. Ok, nos quedamos con eso aquí. Pero observamos algo más, que OP aquí es recto, entonces recto aquí también, que OP es, mira, no más que el coseno de B en este triángulo ROP, el coseno de B sobre esta hipotenusa, con esta hipotenusa. Entonces,
vamos a sustituir a OP, que es el coseno de B, en este triángulo, y acá, en este triángulo, OP es coseno del ángulo B sobre la hipotenusa OR. Entonces cambiamos esto. En vez de poner OP por el coseno de A, cambio a OP. OP lo voy a cambiar, es igual a coseno de B por OR, y eso son tramos, ¿no? Entonces ya aquí yo puedo sustituir a OP por esta expresión, poniendo OR primero. Y voy a tener entonces que acá OG es igual a OP, lo sustituyo por OR por el coseno de B por el coseno de A. Continúa entonces esto siendo dividido por OR, que el caso que está acá, OR. Entonces lo divido por OR, y es segmento, ¿no? Entonces ahora me restaría investigar acá MP. MP es este tramo que está aquí, y MP es cateto opuesto del ángulo A en este triángulo RMPR. MP es cateto opuesto del ángulo A. Entonces tengo seno, cateto opuesto sobre esta hipotenusa, que la hipotenusa es desde R hasta P. Entonces tengo seno MP sobre RP. RP pasa a multiplicar el seno y queda igualado a MP. Entonces MP es igual a PR por el seno de A. Por el seno de A. Por el seno de A. Entonces voy a investigar quién es PR. PR en el triángulo OPRO, este triángulo que se forma aquí, que ya está inclusive señalado. RP es el cateto opuesto del ángulo B, es decir, cateto opuesto sobre la hipotenusa, porque acordemos que esto es recto, la hipotenusa OR, es decir, seno. RP es el seno multiplicado por la hipotenusa. Aquí arriba, en vez de yo poner PR, voy a poner seno de B multiplicado por la hipotenusa, que es OR. Entonces RP es igual a OR por el seno de B. Seno de B. Sustituyendo a RP, en este caso por su equivalente, consigo lo siguiente. Consigo que MP, aquí MP es igual a PR, pero PR es OR por el seno de B, multiplicado por el seno de A, vamos a escribirlo con esta, seno de A. Entonces sustituyo a MP en su fracción y me quedaría entonces esto acá, me quedaría MP, que es todo esto que está aquí adelante, OR por seno de B por seno de A sobre, quedaría sobre OR, que está aquí, OR, que son segmentos. Mira, en ambos casos ya solo me queda igualar el coseno. Aquí esta expresión la voy a escribir aquí, OG sobre OR menos acá MP sobre OR, ¿verdad? Y ya lo puedo tapar el gráfico porque ya voy a sustituir solamente. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría coseno de A más B igualado a OG. Aquí es igual, OG es esto, OR, mira, por coseno de B por coseno de A, pero OR está arriba como está abajo, entonces multiplicando y dividiendo a la vez se anula, es decir, se hace uno y me deja multiplicar todo y me deja la identidad de la multiplicación, es decir, es como si se anularan. También tengo que OR con OR se puede eliminar y me queda coseno de B,
seno de B por coseno de A menos seno de B por seno de A. Es decir, seno de B por seno de A. Esto, por la propiedad conmutativa de la multiplicación, se puede inclusive reordenar estos productos que están aquí, aunque el resultado va a dar el mismo, pero como están acostumbrados a verlo, y aquí llegamos a la fórmula de la suma de dos ángulos. Esta es la fórmula.